¿Qué tal? Buenos días, bienvenidos. El día de hoy estamos participando en el 8º Congreso Internacional de la Academia Jalisciense de Ciencias, aquí en la ciudad de Guadalajara, y el día de hoy la Plataforma Economía de Jalisco, a través del módulo 5, Economía, Sustentabilidad y Medio Ambiente, está coordinando un panel temático donde vamos a presentar justo nuestros avances de investigación, titulado ODS, Medio Ambiente y Economía en Jalisco, Desafíos y Oportunidades. Nos acompaña el doctor Juan Alberto Castro, quien va a iniciar con su presentación titulada Estrategias locales frente al cambio climático, el camino de Jalisco hacia la resiliencia. Muchísimas gracias, doctor Juan. Muchas gracias, Diana. Bueno, pues buenos días. Les comparto un poquito. Realmente la finalidad de la presentación es comentar algunas generalidades del panorama de la acción climática o de la política de cambio climático en este estado, en Jalisco, y pues también algunas, digamos, oportunidades, fortalezas que se puedan tener en relación a la misma, ahora sí que bajo el objetivo de esto que comúnmente, actualmente, llamamos resiliencia, ¿no? Un poquito desde ahí. Entonces, bueno, ya iniciando con la presentación, lo primero, quizá para estar en el mismo canal, es compartir un poco, pues, esta nota conceptual, también en términos muy amplios, pero estar un poco en el mismo canal, considerando al menos estos 4 términos, que son claves en la cuestión de la problematización del cambio climático, que sería la mitigación, vista como estas acciones humanas dirigidas a la reducción de gases de efecto invernadero, y también aumentar los sumideros de carbono. La adaptación, como estos procesos de ajuste, tanto de sistemas humanos como naturales, en respuesta a los estímulos climáticos, la vulnerabilidad, como esta propensión o predisposición de los sistemas a sufrir daños ante los efectos adversos del cambio climático, y finalmente la resiliencia como la capacidad también de estos sistemas sociales o naturales para afrontar o absorber las perturbaciones relacionadas al cambio climático sin perder la identidad esencial de estos sistemas. Entonces, bueno, en términos de la problemática, dicho esta noción conceptual, la problemática, las proyecciones que tenemos en el Estado, que coinciden igual con los escenarios a nivel internacional de cambio climático, pues es al incremento de la temperatura generalizada, ¿no? Entonces, bueno, aquí quizá el panorama más, digamos, alarmista es al periodo 2070-2100, en donde vamos a alcanzar un aumento de 2.5 a 4.5 grados centígrados, ¿no? Y en los periodos anteriores, pues vamos a ir en ese incremento generalizado. Esto nos implica una serie de impactos asociados al incremento de las temperaturas y algunas otras variables también vinculadas al cambio climático, como la alteración de las precipitaciones, etcétera. Pero en general los impactos en el estado se plantean como, pues bueno, el aumento de la temperatura oceánica, que nos puede traer un aumento tanto en intensidad como frecuencia de diferentes amenazas hidrometeorológicas, salud pública, aumento de enfermedades particularmente tropicales como el dengue, eventos extremos también, olas de calor. En términos de recursos hídricos, pues tenemos amenazas vinculadas a la escasez del agua en zonas clave como es la región Altos, Puerto Vallarta o área metropolitana de Guadalajara, sistemas ecológicos y forestales con aumento en el riesgo de incendios forestales y la reducción de la cobertura vegetal, pérdida de los bosques, y finalmente también un impacto vinculado a la producción agrícola y la desertificación, que está vinculada a la disminución de precipitaciones y que nos va a llevar a la pérdida de tierras cultivables, y esto a la afectación de la seguridad alimentaria en el estado en general. Entonces, bueno, son problemáticas generales vinculadas justamente al cambio climático en el estado. Y en términos de algunos datos específicos, pues ya hemos visto algunas de estas afectaciones manifestadas en el día a día, ¿no? Por ejemplo, en 2023 se notificó en medios de comunicación que alcanzamos 104 casos de afectaciones por olas de calor en el estado, lo que nos posicionó en segundo lugar a nivel nacional. En 2024 tuvimos un registro de 20.313 enfermedades confirmadas por dengue, por enfermos, que también se repitió por tercera ocasión en 6 años
Jalisco en el primer lugar nacional de contagios de esta enfermedad. En el mismo año, 2024, 117 municipios de Jalisco presentaron condiciones de sequía y en el 2023 se identificaron 360 zonas o sitios recurrentes de inundación, particularmente en el área metropolitana de Guadalajara y sobre todo en el municipio de Zapopan, en donde se ubican 48% de estos sitios. Entonces ya hemos empezado a vivir impactos de esta situación, ¿no? Las causas, también en términos generales, evidentemente, sobre todo en la problematización, en el discurso general del cambio climático, se atribuyen a la generación de gases de efecto invernadero. Si bien es cierto que esto es importante, también tendríamos que considerar que más allá de señalar de determinados sectores, pues también están vinculados estos mismos a cuestiones de contaminación y degradación ambiental que son importantes, ¿no? Por ejemplo, si bien es cierto que el transporte se ubica en el primer lugar como el sector que más genera gases de efecto invernadero, con 42.9%, pues si nosotros analizamos con más detalle, no quiere decir que solamente pues, tengamos un problema de más carros, más gases de efecto invernadero, sino que esto está vinculado también a un crecimiento de la mancha urbana en términos de una planeación deficiente de la ciudad, que pues tenemos cambios de uso de suelo importantes, etcétera, ¿no? O por ejemplo, si también hablamos del sector de residuos, que tiene una contribución del 8.7% de los gases de efecto invernadero que se producen en Jalisco, pues también es importante en esos términos, pero reconocer que el problema de los residuos pues también se traduce en sitios de disposición final con procesos inadecuados de la gestión de los mismos, con impactos a la salud de las poblaciones aledañas de estos vertederos, o basureros, como les llamamos coloquialmente, etcétera, ¿no? Entonces los sectores aquí principalmente se mencionan como primer lugar transporte, segundo ganadería, tercero me parece justamente desechos, y en términos de gases de efecto invernadero, ahí están como las causas principales de cambio climático a nivel estatal, pero también vale la pena analizarlos desde la incidencia en términos de contaminación, degradación ambiental y cambios de uso de suelo que provocan cada uno de estos sectores en el estado. Y bueno, siguiendo con el panorama de la política climática en Jalisco, un informe, análisis del Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático nos dice que Jalisco está en el segundo lugar de los estados con mayor número de instrumentos vinculados a la política climática en el país, seguido solamente por Chiapas. Jalisco cuenta con 16 de estos instrumentos. Esos instrumentos son particularmente, si lo vemos en la siguiente diapositiva, justamente, pues aquí están listados, solamente destacar quizá algunos de ellos. Evidentemente, Jalisco cuenta con su ley estatal de cambio climático, su reglamento, su programa estatal en materia de cambio climático, comisiones intersecretariales de cambio climático, etcétera, pero faltan evaluaciones de la política estatal de cambio climático e incluso también un atlas estatal de riesgos actualizado, ¿no? Entonces, bueno, sí hay un cumplimiento interesante en la generación, diseño de estos instrumentos, ya que, como mencionábamos, nos encontramos en Jalisco en el segundo lugar a nivel nacional y tenemos pues esta fortaleza, aunque falta trabajar en algunos elementos. Sí, claro. En la siguiente diapositiva vemos con mayor detalle a nivel estatal, pero también regional e incluso local, cómo estamos en esta planeación o en esta acción climática. Ya dijimos, contamos con el Programa Estatal de Acción Climática, una estrategia de cambio climático, visión 2024, 2030, 2050, y también existen 7 planes regionales de cambio climático, que esto es algo importante, gestionados o diseñados a partir de las juntas intermunicipales de medio ambiente que se tiene aquí en Jalisco. 7 de estas juntas tienen su propio programa, existen 4 programas más regionales que están en proceso de desarrollo, tenemos 77 programas municipales de cambio climático y 39 que están en la elaboración y 7 diagnósticos energéticos de los municipios más vulnerables, según diagnósticos del Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático, como son Cocotepec, Poncitlán, Zapotlán del Rey, etc. Entonces, bueno, tenemos esa fortaleza, ¿no? Esta cuestión ha venido permeando a nivel local también en la planeación, desde los planes de desarrollo municipales, que si bien tal vez no tienen específicamente la cuestión de cambio climático, ese problema ya se empieza a enunciar, al menos en estos planes de desarrollo municipal.
de los municipios, 125 del estado, quitando ahí uno que no ha elaborado su plan de desarrollo municipal, al menos en la administración 2018-2021, el 43%, casi la mitad, incluye el cambio climático en su formulación de estos planes de desarrollo municipal. Y de esos 43%, el 11% contemplan objetivos de mitigación y el 16%, casi 17%, contemplan objetivos de adaptación. Entonces, en el discurso, en la planeación, pues se ha venido planteando la problemática. Bueno, y para ir cerrando y pasar un poco a discusión y conclusiones de lo que se puede ver dentro de esta generación, de este panorama de la acción climática en el Estado, simplemente mencionar algunas fortalezas, oportunidades, debilidades que pueda haber en este panorama, ¿no? Como fortalezas, pues lo estamos viendo, lo hemos mencionado, tenemos un marco normativo robusto, como se ha dicho. Jalisco cuenta con una amplia gama de instrumentos legales, de planificación climática, hay una alta institucionalización, ¿no? Existen comisiones intersecretariales, programas municipales de acción climática y también una planificación regional y municipal a través de las juntas intermunicipales de medio ambiente e incluso algunos diagnósticos a nivel municipal como los que hemos mencionado anteriormente, ¿no? Eso se puede mencionar como fortaleza. A modo de oportunidades, también es importante mencionar que cada vez es más visible el problema del cambio climático, ¿no? Vimos algunos datos específicos de los impactos asociados al cambio climático en términos de su severidad, de su frecuencia, eventos como olas de calor, sequías, inundaciones, brotes de dengue, que pues van generando una mayor conciencia pública y también en la generación de estos instrumentos, ¿no? Hay oportunidades también en términos de espacios de coordinación regional y metropolitana, esfuerzos como el Consejo Estatal de Cambio Climático, con el que se cuenta en Jalisco, es algo importante, lo que vale la pena mencionar, e incluso también otra oportunidad, el potencial de innovación tecnológica, con herramientas como el Mapa Único de Inundaciones, que ha desarrollado el IMEPLAN, para estandarizar y actualizar bases de datos sobre emergencias climáticas. Entonces, esos son elementos importantes. Sin embargo, también hay debilidades y hay que reconocerlas. Hay una implementación desigual, ¿no? No todos los municipios integran adecuadamente el cambio climático en sus planes de desarrollo. Varios municipios no han desarrollado todavía un plan específico o programa de acción climática y, pues bueno, esa cuestión, aun y cuando hablamos de los municipios con mayores recursos, como pudieran ser los del área metropolitana, pues aún así tenemos disparidad en términos del diseño e implementación de las mismas, ¿no? Falta una evaluación de estas políticas también. Aquí estamos hablando simplemente del panorama del diseño de las mismas, de qué es con lo que contamos, pero aún así falta evaluar qué tanto han incidido realmente en términos de su impacto, si han venido a reducir vulnerabilidades, si han venido a plantear estrategias de adaptación válidas, de mitigación, etcétera, ¿no? E incluso reconocer que una debilidad es la falta de un atlas estatal de riesgo actualizado, si bien contamos con uno a nivel metropolitano, en el área metropolitana de Guadalajara, el estatal queda un poco en rezago, ¿no? Y también una debilidad, las limitaciones en la cobertura e impacto, ¿no? Como hemos dicho, realmente este panorama de política pública, de diseño de instrumentos, programas, atiende las problemáticas más urgentes del Estado. Faltaría ver un poco esa parte, ¿no? Hemos visto que año con año, pues, son más las inundaciones, son más los casos de contagio de dengue, las olas de calor, etcétera, ¿no? Entonces, ¿hasta qué punto hay una cobertura y un impacto verdadero de estas políticas? Y finalmente, a modo de amenazas, ¿no? ¿Qué es lo que nos pudiera estar esperando? Pues ya lo hemos dicho, ¿no? Las predicciones climáticas son adversas. A finales del siglo XXI se espera incluso un incremento de 4.5 grados centígrados generalizados con variaciones regionales. Reconocer que también estos riesgos son sistémicos. Normalmente la política de cambio climático trabaja cada uno de estos riesgos de manera aislada, aunque están interrelacionados, ¿no? La escasez del agua, la pérdida de biodiversidad, incendios, etcétera, deberían de tratarse desde un enfoque sistémico y también una amenaza en términos de la presión urbana y la desigualdad del territorio, que hasta cierto punto se podría decir que no permean o no ha alcanzado a
a vincularse en el diseño de la política de acción climática a nivel estatal. Cada vez es mayor el crecimiento de la mancha urbana y la desigualdad de los territorios pues no se atiende del todo, al menos desde este panorama, ¿no? Vemos municipios como de Zapopan, que pertenece al área metropolitana de Guadalajara, aquí en el estado de Jalisco, que pues tiene unos índices muy altos de riqueza, por ponerlo en esos términos, pero al mismo tiempo polígonos de marginación muy pronunciados, ¿no? Y bueno, finalmente, a modo de conclusión, ¿cuáles serían algunas claves para este fortalecimiento, construcción de la resiliencia, ¿no? De esta capacidad de afrontar el cambio climático? Pues bueno, ya lo hemos dicho, falta evaluar el impacto real de estas políticas, urge integrar la acción climática desde nexos clave como puede ser salud, urbanismo y agua, y también es fundamental construir políticas climáticas que incorporen principios que realmente atiendan a comunidades vulnerables, ¿no? Principios como pueden ser el de la justicia ambiental, desde mayor participación, comunicación con comunidades vulnerables, etc. Entonces, bueno, eso en términos un poco de panorama, de fortaleza, de comunidades y de algunas claves en términos de mejora para seguir trabajando en este tema del cambio climático en Jalisco. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctor Juan Alberto, por esta presentación. Muy interesante, ¿no? Todos los retos que tenemos en la agenda local para poder atacar esta situación de cambio climático. Y bueno, si les parece bien, dejamos al final la ronda para dialogar, hacer preguntas y demás. Y a continuación tendremos nuestra segunda ponencia titulada el uso de la política fiscal para promover el cuidado ambiental a nivel local. Esta presentación fue preparada por su servidora, la doctora Diana Becerra, y me acompaña la doctora Patricia Gutiérrez. Muchas gracias, muy buenos días a todas y todos. Un gusto compartir con ustedes en este 8º Congreso y sobre todo también compartirles el tema de investigación que hemos estado realizando en conjunto con la doctora Diana. Pues ya llevamos 3 años, más o menos 3 años en esta investigación y la hemos titulado El uso de la política fiscal para promover el cuidado del medio ambiente y desafíos y oportunidades. El medio ambiente a nivel local. Esta investigación surge del interés creciente que nosotros percibimos en la población joven sobre temas, por supuesto, de la agenda pública de los gobiernos en temas ambientales. La participación ciudadana también es un factor que estamos notando, que se está consolidando como la mejor forma para generar mejores propuestas, para un poco incidir en el mejoramiento del entorno y las comunidades. En este sentido, nosotras, desde el ámbito fiscal, lo que hacemos es analizar dentro de la participación ciudadana, cómo estos mecanismos de participación de la sociedad a través de los presupuestos participativos, por supuesto, y también un tanto el cómo se van a ir incorporando los impuestos ambientales de tipo estatal, porque hemos visto ya con la participación del doctor Juan Alberto que tenemos pues toda una serie de instrumentos ilegales. Falta todavía camino por evaluar qué tan eficiente. Sin embargo, creo que también hace falta la parte de los recursos para generar todo ese tipo de análisis. Un tanto también nuestro objetivo es estudiar la disposición de estos jóvenes, de estos futuros contribuyentes sobre el cuidado y la remediación ambiental. La hipótesis de nuestro trabajo versa sobre que los jóvenes contribuyentes están dispuestos a pagar
los tributos orientados al cuidado y la remediación ambiental desde el ámbito local. La fundamentación teórica que nosotros planteamos en nuestra investigación tiene que ver con esta necesidad, ya la vimos, ¿no?, de afrontar los cambios, todos los cambios que estamos teniendo en el medio ambiente, pero también el de disminuir las prácticas contaminantes y también con ello consolidar el principio de quien contamina paga, ¿no? Los impuestos ambientales, más allá de ser un instrumento recaudatorio, por supuesto, lo vemos desde también un instrumento de política económica social en el que se puede promover con ello el cuidado ambiental, la utilización de tecnologías más limpias y sobre todo mejorar la calidad de vida de los ciudadanos. Como antecedentes tenemos aquí la recaudación en términos de los ingresos tributarios totales respecto a los impuestos ambientales a nivel federal. Tenemos en esta recapitulación de los 10 años de análisis, cómo las gasolinas y diésel, plaguicidas, el impuesto al carbono, los automóviles, el impuesto sobre automóviles nuevos, ha ido en descenso. Es importante resaltar el porcentaje de la recaudación total de estos impuestos, como lo pueden ver ahí, que va en disminución, lo cual en sentido de la extrafiscalidad es positivo. ¿Sí? Ahí podemos ver en 2025, a lo que va de febrero de este año, vemos la misma tendencia de porcentaje sobre los ingresos tributarios. Respecto a la metodología de nuestro estudio, nosotros hemos planteado una investigación cuantitativa descriptiva, no experimental y de corte transversal. El muestreo no probabilístico y por conveniencia, que son estudiantes universitarios del CUSEA de diferentes licenciaturas. Hemos construido un instrumento en línea con 50 preguntas, 30 de ellas a escala Likert, 17 de opción múltiple y 3 preguntas abiertas. Respecto a la gran categoría de impuestos verdes, nosotros integramos el conocimiento y la aceptación de los impuestos ambientales y su condición de ser utilizados para el cuidado del medio ambiente. En la realización del análisis de fiabilidad del cuestionario, vemos cómo tenemos una confiabilidad alta respecto al alfa de Cronbach en esta categoría de impuestos verdes, resaltando los ítems 1, 2, 3, 4 y 8 con alta carga factorial respecto a la categoría. También tenemos, en el anterior, tenemos otros dos grandes bloques de análisis respecto a cultura contributiva y respecto a evasión fiscal. Estas categorías también nos dan una amplia fiabilidad del instrumento, lo cual consideramos que para nuestro estudio análisis es muy resaltable. ¿Sí? Para los hallazgos preliminares voy a ceder la voz a la doctora Diana Vicente. Muchas gracias, doctora Patti. Pues en esta oleada, en esta edición del levantamiento del cuestionario, estuvo abierto para los estudiantes durante el mes de febrero a través de un formulario de Google. Fueron invitados a participar, es decir, no estaba condicionada la respuesta, sino que era libre. Obtuvimos 217 respuestas válidas. De esas 217, 76 son hombres y 141 son mujeres. Nos encontramos con una edad promedio de 20.7 años, perdón, 20.07, con una desviación estándar de 2. Encontramos también que el 82% de ellos están cursando el tercer y cuarto semestre, es decir, están en su segundo año de formación de licenciatura. El 38% reside en el municipio de Zapopan y el 28% en Guadalajara. Y nuestra sorpresa fue porque, como lo comentaba Pati al inicio, lo que buscamos es conocer la disposición de los jóvenes
contribuyentes a pagar una vez que se insertan en el mercado laboral, ¿no? El 44% de los encuestados ya están trabajando. Entonces, consideramos pues que los resultados que obtenemos aquí, estos hallazgos, pues son importantes, son interesantes porque no solo nos muestra qué tan dispuestos están a pagar, sino que algunos pues ya conocen, ¿no? De qué va este tema, por eso esperamos, de los impuestos en general, no solamente en la parte de los impuestos verdes. En la siguiente diapositiva vemos los hallazgos preliminares. Encontramos que alrededor del 69% de los encuestados está dispuesto a pagar impuestos en general. Es decir, ahí la pregunta no hace énfasis en algún tipo en particular, sino de manera general. Sin embargo, cuando nosotros tenemos el ítem que dice los impuestos mejoran nuestra calidad de vida, encontramos que el 36% de los encuestados no toma una postura, es decir, no está ni a favor ni en contra, ¿no? O sea, no sabe, me imagino que no tiene idea, ¿no? De qué va, qué hacen los impuestos. Entonces, esa parte, si la enfocamos a la cultura contributiva, pues es de suma importancia. Hay que trabajarlo, es un área de oportunidad. Después encontramos que el 82% de los estudiantes consideran estar dispuestos a pagar más impuestos si los servicios ofrecidos por el gobierno fueran de mejor calidad. Un indicador, nuevamente, pues de este empuje que ha tenido en los últimos años la participación ciudadana y sobre todo de que los jóvenes ciudadanos ya se involucran más en las cuestiones que tienen que ver con la agenda pública. También observamos que alrededor del 64% considera que no se viviría mejor sin el pago de los impuestos. Es decir, sí están conscientes de las mejoras que se pueden hacer, ¿no? Al menos en el tema de los servicios públicos. Tenemos indicios sobre la no aceptación de nuevos impuestos a nivel federal, puesto que 53% de los encuestados está en desacuerdo con la afirmación hacen falta más impuestos en México. Mientras que 40% refiere que los impuestos que se pagan en México son muy altos. Sin embargo, alrededor del 44% no toma una postura al respecto. Está ni de acuerdo ni en desacuerdo. Después observamos, en cuanto a la parte ya específica de impuestos ambientales en México, la mayoría, alrededor del 71%, expresa una postura a favor y solamente alrededor del 18% de la muestra no se encuentra ni a favor ni en contra de estos, probablemente por el desconocimiento, ¿no? De qué va esto de los impuestos verdes. Cuando nos referimos a la aplicación de impuestos ambientales y ya lo bajamos al contexto subnacional, es decir, que nos referimos al estado de Jalisco en específico, se observa una coincidencia con lo que señalamos a nivel federal, donde la mayoría, alrededor del 72%, está dispuesto a pagar, es decir, considera que estos impuestos deben ser aplicados. Mientras que cuando nos referimos solamente a los impuestos ambientales, alrededor del 69% manifiesta una disposición a pagarlos. Posteriormente observamos de manera adicional que hay indicios de percibir una administración tributaria que no es justa ni es equitativa. Alrededor del 41% de los encuestados habla acerca o cree que el implemento de impuestos ambientales lleva a la reducción del poder adquisitivo de la ciudadanía, mientras que un 37% considera que la implementación de estos tributos afectaría al sector productivo. Finalmente, alrededor del 38% manifiesta que un impuesto ambiental sería injusto, ya que los pobres tendrían que pagar lo mismo que los ricos. Entonces, observamos aquí estas percepciones. Finalmente, en lo que se refiere a preguntas relacionadas con pago de impuestos ambientales, cuando hablamos de emisiones de gases de efecto invernadero y residuos, observamos también una aceptación entre el 71 y 77% respectivamente. Y una vez que nosotros preguntamos o que mencionamos el pago de los impuestos por estos conceptos que ya dije aquí, pero indicamos que el dinero recaudado se implementará para resarcir el daño ocasionado,
entonces la aceptación se incrementa ligeramente. De un 71% que teníamos antes en el caso de la emisión de gases, se incrementa al 76%, mientras que en el caso de la contaminación del agua, de un 77%, sube a 81%. Entonces, esto es muy interesante, ¿no? Para el momento de tomar esa decisión de aplicar y diseñar este tipo de instrumentos, pues creemos que es importante. Finalmente, ya a manera de reflexión, pues encontramos que todavía no podemos hacer una afirmación sobre que existe un consenso de manera general, al menos en los jóvenes contribuyentes, al respecto de la aceptación, ¿no? De usar la política fiscal justo como este instrumento para alcanzar esa mitigación de los efectos del cambio climático y abonar al cuidado ambiental. Sin embargo, los hallazgos que nosotros encontramos en esta investigación, principalmente durante la aplicación de esta oleada, de esta encuesta de febrero de 2025, nos da indicios de la viabilidad para articular justo estas acciones que estén encaminadas, pues, para obtener esta rentabilidad de la actividad económica sin llegar a comprometer demasiado, ¿no?, a estos recursos naturales para las generaciones futuras, sobre todo, al encaminar justo esta implementación de instrumentos o bien de incentivos fiscales en el mismo sentido en el que van las regulaciones ambientales, ¿no? Digamos, son cosas que tienen que ir justo, pues, de la mano para que pueda funcionar mejor. También observamos que hay una percepción de opacidad desde la ciudadanía, particularmente en el caso de los contribuyentes jóvenes, hacia la manera en la que es ejercido el recurso que se recauda, porque ellos con sus respuestas pues manifiestan, ¿no?, ese desacuerdo de que si lo que se graba es distinto en lo que se gasta, pues evidentemente hay un desacuerdo muy fuerte, ¿no? Esto quiere decir, o al menos las conclusiones a las que nosotras llegamos, pues que todavía es insuficiente el ejercicio de la transparencia y la rendición de cuentas, y esto pues va desde el diseño débil, ¿no?, de estos instrumentos fiscales hasta la opacidad con respecto al destino de los recursos que se recaudan. Y pues esto relacionado con el ejercicio de la transparencia y la rendición de cuentas es algo que debería estar muy latente ahí en la agenda, tanto a nivel federal como a nivel subnacional. Y sobre todo, ¿no?, en el nivel subnacional, dada la presa fiscal pues, que observamos en los contextos locales. Bajo este escenario, si la ciudadanía tiene pleno conocimiento del destino de los recursos que se recaudan, pues es un poco, el camino es un poco más fácil, ¿no?, para poder incrementar el cumplimiento de obligaciones de los contribuyentes, sobre todo en este sentido para poder abonar al cuidado y la mitigación del cambio climático, potenciar, como ya lo decía la doctora Patti, estos fines extrafiscales que persiguen los impuestos verdes bajo la teoría que nosotros alineamos nuestra investigación, y alcanzar entonces ese cambio, esas modificaciones en comportamientos indeseables como agentes económicos. Derivado de lo anterior, pues nosotras emitimos la recomendación de definir desde el diseño de estos tributos ambientales, como el caso de otros instrumentos fiscales, cuál será el destino del recurso que se recaudará y sobre todo que se dirija potencialmente a minimizar esa huella ecológica. Aunque esto no es exclusivo de algún nivel de gobierno, pues nosotras animamos a los gobiernos locales a que puedan combatir, como ya lo decíamos, la pereza fiscal e implementar instrumentos fiscales verdes. Sugerimos establecer mecanismos que permitan un adecuado monitoreo y evaluación en línea con lo que decía el doctor Juan Alberto, ¿no? Nos hace falta reforzar esa parte de la evaluación, de las políticas públicas, los programas, para que vigilemos, revisemos el correcto uso del gasto, fomentar la transparencia, la rendición de cuentas, y esto a su vez nos lleva al círculo virtuoso, ¿no?, donde pues recuperamos la confianza y la legitimación del Estado, así como el cumplimiento tributario, y reforzamos la participación ciudadana. Consideramos que los hallazgos de nuestra investigación pueden resultar interesantes
a los diferentes actores encargados tanto del diseño de las políticas públicas como a quienes toman decisiones a nivel local, sobre todo por la cercanía que se tiene con la ciudadanía. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Y bueno, vamos a continuar con nuestro panel. Nuestro panel ODS, Medio Ambiente y Economía en Jalisco, Desafíos y Oportunidades, justo con la ponencia titulada Gestión de Residuos Sólidos, Retos y Perspectivas en el Contexto de la Economía Circular, a cargo de la doctora Betty Venegas Sagún. Bienvenida, doctora Betty, muchísimas gracias. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Bueno, como comentó la doctora Diana, pues voy a hablarles yo un poco del caso de residuos sólidos urbanos, en esta línea, en línea con los ODS y lo que nos falta, ¿no? Estos desafíos y oportunidades que tenemos en Jalisco y que es digamos que es una réplica de lo que está pasando en todo el país, ¿no? Entonces, sí, pasamos al siguiente. Bueno, antes de iniciar, sí, ok. Bueno, antes de iniciar, igual, con lo que está pasando a nivel nacional, no sé, creo que no se está proyectando. Okay. Ya, ya está. Bueno, el contexto de por qué hablamos de una gestión integral de residuos sólidos. Si nos vamos a la siguiente, tenemos más de 25 años hablando de la gestión integral de residuos sólidos urbanos, entendiendo que pasamos de la parte que era el aseo público como tal, ¿no? Que desde sus inicios los gobiernos locales, los gobiernos municipales se han encargado de gestionar, de pasar de un manejo a una gestión, ¿no? Que ya no solo involucraba las etapas básicas, operativas, desde la recolección hasta la disposición final, que era la meta, ¿no? Disponer de estos residuos, sino que ahora nos habla de todos aquellos aspectos que están involucrados, que vienen siendo desde los tomadores de decisión, la parte de quiénes están a cargo, quiénes son los que generan, qué estrategias podemos hacer para alcanzar ahora un desarrollo sustentable. Y tenemos como metas principales de esta gestión, uno, pues promover la salud ambiental. Esto, sabemos que un mal manejo de residuos, pues nos va a derivar de impactos negativos a la salud de las comunidades, ¿no? Y de los ecosistemas. Tenemos que, se necesita promover la calidad del ambiente urbano, y mencionamos más la parte urbana, ¿por qué? Porque los residuos sí difieren, ¿no? El tipo de residuos sí difiere entre lo rural y lo urbano, aunque, claro, el plástico sigue siendo uno de los más grandes residuos que tenemos, ¿no? Los volúmenes más grandes, pero en los aspectos rurales tenemos también una conciencia ambiental diferente, ¿no? Tenemos también el apoyo, se tiene que apoyar la eficiencia y productividad de la economía, y ahí nos vamos a cómo se ha aceptado la parte de la economía circular, el cómo tenemos que reincorporar estos residuos valorizables a los procesos e incluso minimizar el residuo, ¿no? O sea, dejar de generar residuos y, bueno, la parte de generar empleos e ingresos, ¿no? Estos 4 factores han sido o son claves actualmente para una gestión integral de residuos sólidos urbanos que pueda ser eficiente, que pueda ser eficaz y, aparte, que sea, digamos, socialmente aceptable, ¿no? Entonces, ¿qué pasa con los ODS? Bueno, los residuos sólidos urbanos impactan transversalmente en 15 ODS, ¿no? Hice por ahí un análisis y nos está impactando transversalmente en 15. Si bien en el ODS en donde tienen más presencia es en el 11, que es el de ciudades y comunidades sostenibles, y más en el 11.6, que nos habla ya de los residuos específicamente, es importante mencionar que tiene un impacto transversal. ¿Por qué? Porque si vemos cómo están los ODS, bueno, descritos, cómo están las metas, cómo están sus objetivos,
pues los residuos no solo es el hecho de generar y disponer, sino a quién está a cargo de la recolección, quiénes son los pepenadores, cómo impacta la salud en la mala disposición, cómo tenemos la diferencia entre la recolección en género, ¿no? Entre hombres y mujeres, quiénes generan los residuos, cómo la mala disposición, el mal manejo está afectando directamente las cuencas, ¿no? Las cuencas, los océanos, el agua, ¿no? Como tal. Entonces vemos que está afectando o está incidiendo transversalmente en 15 objetivos ODS. Y un poco el contexto en México, no puedo ver muy bien, entonces voy a ponerme a voltear un poco. México en los últimos 20 años ha aumentado un 40.6% la generación de residuos, ¿no? ¿Qué es esto? Bueno, que si bien los residuos aumentan a la par que está aumentando la población, vemos que un 40% de residuos en los últimos 20 años, pues es excesivo, porque aparte el manejo que se ha dado en los últimos 20 años ha sido el mismo, ¿no? Cabe destacar que desde que tenemos el proceso de descentralización, en donde ya los municipios, si bien ya tenían a cargo la gestión, la recolección público, ¿no? El simple hecho de hacerlos ya como gobiernos, ¿no? El que sean gobiernos municipales, pues les da más autoridad, pueden tener más manejo, ¿no? De sus finanzas, y vemos cómo, pues, el manejo sigue siendo el mismo y el aumento ha aumentado un 30%. Generamos un aproximado de 900 gramos por día de residuo cada persona. Un bebé desde que nace se cuenta, ¿no? Como un generador de residuos. Tenemos que de todos estos residuos que se generan, el 31% son valorizables. ¿Qué es esto? No tenemos como tal digamos que una conciencia para separar, para valorizar, para poder tener esta etapa como tal, entonces debemos de enfocar en la reducción. También el 46% son orgánicos y la mayoría de estos residuos pues llegan a los sitios de disposición final y más los orgánicos. Y esto incide en lo que ya nos había comentado el doctor Juan Alberto, pues en gases de efecto invernadero, ¿no? Entonces vean que si nosotros pudiéramos hacer algo con ese 46% de residuos orgánicos, pues estaremos emitiendo menos gases en los sitios de disposición final y el volumen de residuos que entraría a los sitios, pues sería mucho menor, eliminando también los valorizables de ahí, ¿no? Entonces veríamos que está entrando un 25% del volumen de residuos que entra ahorita. Y bueno, en todo México solo se encontraron 173 centros de acopio registrados, ¿no? Ante la Semarnat en todo el país. Cuando hablamos que tenemos más de 2.400 municipios. Y la tonelada de recolección, el costo de la tonelada de recolección está en 434 pesos. Cuando en Jalisco estamos recolectando 8.300 toneladas diarias. Entonces podemos hacer el cálculo de cuánto nos está costando. En Jalisco, bueno, les comentaba, en los municipios, esta es información que nos da el INEGI, los municipios mencionan que tienen un 100% de cobertura de recolección. Cuando, pues en realidad sabemos que en zonas rurales no es así, porque los camiones recolectores o los diferentes equipos que tienen no llegan a estos lugares. Les comentaba que diariamente se recolectan 8.800 toneladas en todo Jalisco, pero el área metropolitana concentra 6.000 toneladas y fracción del estado. Entonces vemos que la mayor cantidad de residuos se genera en el área metropolitana de Guadalajara. Oficialmente solo el 0.1% de los residuos se recolecta de manera selectiva, oficialmente. En registros informales, los pepenadores son los que se encargan de hacer esta separación, son pepenadores de calle, son pepenadores de sitio de disposición final y son los mismos recolectores los que llegan a hacer esta separación, que si no la tuviéramos, el volumen de residuos que entrara a los sitios sería mayor. Aquí, bueno, en centros de acopio, solo 12 municipios reportaron tener centros de acopio formales y teniendo así un total de 54 centros de acopio en todo el estado. O sea que hay municipios que tienen más de un centro de acopio, pero son los registrados, ¿no? Sabemos que existen más centros de acopio informales porque cuando se empiezan a valorizar los residuos, la primera etapa es la etapa informal.
Cuando un recolector, un pepenador vende los residuos que valoriza, lo vende de manera informal. ¿Esto qué es? Pues no tiene un registro, ¿no? No se sabe ante el SAT, ¿no? O Hacienda, cuál es el precio, lo que está ganando. Y en el momento que el centro de acopio informal también lo vende a una empresa que ya se encarga de hacer la transformación, ya estos residuos ya entran ahora sí a los registros formales. Entonces, bueno, tenemos también la parte de la política. El 27% de los municipios tienen estudios de generación de residuos, pero bueno, el más reciente es el de los municipios, creo que fue del 2013, 2014, o sea que no sabemos qué estamos generando actualmente. Y con la emergencia sanitaria de COVID, el tipo de residuos que se genera cambió. Entonces, no tenemos o no sabemos qué estamos generando, ¿no? Seguimos haciendo estadísticas suponemos, son suposiciones, ¿no? De que generamos tanto valorizable, tanto orgánico, pero no tenemos estudios reales actuales, ni de composición ni de generación. Y tan solo 12 municipios tienen un programa de gestión integral de residuos, digamos que un poco actualizado. En todo el estado tenemos 123 sitios de disposición final, registrados, formales. No quiere decir que sean controlados, sino que están registrados. Sabemos que la mayoría de sitios de disposición final en Jalisco son no controlados, pero esto nos habla de que casi todos los municipios tienen un sitio de disposición final. Cuando existe la política de las juntas intermunicipales y de los CIMARES, de los sistemas intermunicipales de manejo de residuos, entonces, ¿qué está pasando si tenemos un sitio de disposición final por municipio, ¿no? Entonces, tenemos que hacer esquemas de cooperación. Bueno, no se capta, el 59% de los sitios no captan lixiviados. ¿Esto qué es? Pues los lixiviados están yendo a los cuerpos de agua, al suelo, al subsuelo y mantos freáticos. No hay control de biogás en el 76%. O se quema el biogás o se tienen simplemente los agujeros para que salga el gas, pero no se controla. Bueno, 22 tienen pozos de venteo y vemos que hay una deficiente gestión de residuos en todo el territorio, en el estado de Jalisco. Aunado que aún tenemos cotos de poder, ¿no? No podemos incidir en la gestión de residuos si no podemos llegar a eliminar estos cotos de poder. ¿Cuáles son las problemáticas? Bueno, aparte del contexto, los modelos de gestión existente están colapsando. No podemos seguir trabajando como trabajábamos hace 20, 30 años en la gestión de residuos. Los sitios de disposición final pues no cumplen con la normativa. Hay conflictos entre los actores, ya tenemos conflictos socioambientales que ya existen, ¿no? Que ya están registrados y que se les tiene que dar solución. No hay esquemas exitosos de separación y valorización de residuos. Hay un impacto negativo socioambiental en los ecosistemas y en la salud humana. Nos faltan capacidades gubernamentales adecuadas. Si bien en el área metropolitana los perfiles de los puestos son más acordes a las actividades, tenemos que no sucede en todos los municipios, tanto urbanos como rurales, ¿no? Bueno, hay que consolidar las juntas intermunicipales y los CIMARES, y estos empiezan desde el 2008. Entonces ya tenemos más de 15 años, ¿no? Fácilmente con estos esquemas de cooperación que llegan a ser exitosos si pueden empezarse a echar a andar. Y bueno, aún tenemos el programa Jalisco Reduce, que tiene problemas de implementación desde su creación, ¿no? Trayendo esquemas de economía circular y plantas de economía circular cuando no podemos empezar a separar desde la fuente. Y bueno, aquí ya las teníamos, ¿no? Tenemos afectaciones en la flora y fauna, a los recursos hídricos, emisiones a la atmósfera, impacto en la salud y calidad de vida de la población y los trabajadores, y también tenemos impactos en la economía de la región. Y esto, ¿por qué? Porque el hecho de que tú tengas un sitio de disposición final y empieza a contaminar tus alrededores, pues hay más plagas, hay más vectores, el suelo se vuelve infértil, hay contaminación de agua, y esto incide en la economía de la región. Por último, ¿cuáles son los retos, ¿no?, que tenemos en el estado de Jalisco respecto a la gestión de residuos? Pues tenemos que eliminar los cotos de poder, ¿no? Creo que sería un gran paso, que es muy complejo, ¿no? Es lo más complejo, el determinar quiénes son los actores, el poder decir cómo vamos a trabajar, pero para eso tenemos que tener esquemas también salariales, ¿no?
que puedan, y de incorporación a la economía de estos trabajadores informales. Tenemos que diseñar políticas enfocadas en una economía circular, mejorar sistemas de recolección, mejorar las condiciones laborales, que va de la mano con la eliminación de los cotos de poder, el incremento de capacidades institucionales. No podemos hacer una gestión eficiente si no tenemos unas capacidades institucionales fuertes, hacer el trabajo intermunicipal para minimizar el impacto al medio ambiente. Tenemos que hacer cierres de sitios de disposición final, capacitar a la población, generar esquemas tarifarios, que esto es algo que va de la mano con lo que comentaba la doctora Diana y la doctora Patti. Tenemos que generar esquemas tarifarios, ¿por qué? Porque el aseo público como tal, como lo llamamos en la administración pública, ¿no? de municipal, es uno de los servicios más costosos, pero no se cobra, ¿no? No existen esquemas tarifarios, no se le cobra a la población y no viene dentro de los impuestos que se paga, que muchos creen, ¿no? También, bueno, establecer sitios con menor impacto ambiental. Y bueno, por mi parte es todo. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctora Betty, por esta participación tan preocupante, ¿no? Este tema de los residuos sólidos urbanos. Y para cerrar nuestro panel, tendremos a continuación nuestra cuarta ponencia, titulada Agroindustria y Desarrollo Regional, retos para un crecimiento sostenible. Nos acompaña la doctora Luz Orienta Rodríguez González. Muchas gracias, doctora Luz. Bienvenida y adelante. Gracias. Bien, pues yo les voy a hablar sobre el sector primario, el sector rural y la agroindustria. ¿Qué tiene que ver con todo lo que han hablado ya anteriormente? Pues este sector es bastante importante, uno, para contribuir a los efectos del cambio climático, dos, porque evidentemente repercute con la parte fiscal y en la generación de residuos. ¿Sí? Entonces, ¿cómo está el sector primario en el estado de Jalisco? Pues este sector, entonces, de acuerdo a SADER, en 2024, el sector agropecuario y pesquero produjo, en el caso de México, cerca de 300 millones de toneladas, con un valor aproximado o mayor a 1 billón de pesos. ¿Sí? En México se cultivaron alrededor de 23.4 millones de hectáreas para la agricultura, es decir, esta superficie fue dedicada a producir alimentos. 5.6 millones de personas prepararon la tierra y la cosecharon, y cerca de 109 millones de hectáreas fueron dedicadas a la ganadería. ¿Sí? ¿Para qué? Para producción de ave, de porcinos, de bovinos, y también en el caso de la pesca se utilizaron 77,000 embarcaciones y 1.7 millones de toneladas se produjeron y otras se crearon. ¿Sí? En el caso de México, México es un gran productor en el sector primario, lo ubica en el 11º lugar como un productor de alimentos, también ocupa el 11º lugar en el caso de los productos agrícolas, el 10º lugar en la ganadería y el lugar 16 como productor pesquero y acuícola. En lo que va de 2025, ya para el caso de Jalisco, Jalisco representa el 4.9% de la superficie sembrada nacional. ¿Sí? Eso da importancia. En este año ha retrocedido detrás de Michoacán y Veracruz. ¿Sí? Entonces, actualmente ocupa el 7º lugar a nivel nacional. Y en el caso de Jalisco, este estado aportó el 13.7% a la producción nacional. Ocupa el primer lugar en producción y en valor de la producción. ¿Sí? ¿Qué tanto aporta Jalisco? Pues aporta el 90%, bueno, en sus sectores, el sector primario se compone de la agricultura, la ganadería y la pesca. ¿Sí? Entonces, el 90% de lo que se contribuye corresponde a agricultura, el 8.4% corresponde a la parte pecuaria
y solamente el 0.7% corresponde a la pesca. Es decir, aunque en Jalisco se tiene un litoral, el litoral no es explotado para la parte de extracción pesquera. La mayor parte, o este 0.7, la mayor parte se contribuye a través de la acuicultura. En Jalisco se distingue como el mayor productor agrícola, por lo menos hasta el año 2023, donde produjo más de 35,000 millones de toneladas. Sin embargo, la expectativa de este sector es una expectativa de una caída, de una reducción o de un retroceso de un 4.2%, ¿sí? La variación que va a tener. ¿Cuáles son las mayores aportaciones del Estado? Pues en cuanto a producción, nos referimos a un grupo de forrajes y un grupo de industriales. El grupo de forrajes se utiliza para alimentar ganado. Al grupo de industriales pues se utiliza para producir otro insumo. Por ejemplo, la producción de caña, que está localizada en varias regiones del Estado. Y en cuanto al valor de la producción, pues lo que más destaca en el Estado son las frutas y los granos. En cuanto a lo pecuario, Jalisco sí ocupa el primer lugar y tiene una expectativa al alza, por lo menos eso se señalaba en 2023. Sin embargo, actualmente la expectativa en cuanto a la producción pecuaria está limitada y la mayor aportación es en la producción de leche y carne. En cuanto a lo pesquero, ya les mencionaba, aún Jalisco ocupa el 16º lugar. ¿Qué pasa con su balanza y cuáles son las tendencias? Bien, la balanza agroalimentaria y por lo menos hasta lo que va de 2025, hasta febrero de 2025, la balanza agroindustrial es superavitaria, ¿sí? Eso indica que exportamos más de lo que importamos, lo cual puede ser bueno en determinado sentido, ¿sí? Las exportaciones a lo que va, bueno, en enero y febrero superaron los 9,000 millones de dólares, mientras que las importaciones corresponden a 7,000 millones de dólares. ¿Cuáles son los principales productos exportados en este 2025? Pues el primer lugar lo ocupa la cerveza, el segundo lugar lo tiene un producto agrícola que es el aguacate, el tercero es el tequila y el mezcal, cuarto jitomate, pimiento y productos de panadería que aparecen en estos 2 primeros meses. Aunque esta balanza superavitaria, las exportaciones de estos bienes solamente representan el 3.8% de las exportaciones totales de mercancías que realiza México, ¿sí? Entonces, aunque Jalisco nos colguemos de alguna manera la bandera de ser un gran productor, pues esta producción no representa ni un 5% de lo que se exporta en el país. Y además, en los últimos meses se ha visto una caída en las exportaciones de frutas y de frutos comestibles. ¿Cuáles son los principales productos en los que Jalisco destaca? El primero es la frambuesa. Esto es importante porque Jalisco contribuye con el 70% de la producción nacional de frambuesa y eso hace que México sea el segundo productor de frambuesa a nivel internacional, ¿sí? Y eso, podría decir, es gracias a la producción de Jalisco. En el agave tequilero, Jalisco produce cerca del 68% de la producción nacional y teniendo como principal destino Estados Unidos. El arándano, producimos un poco menos del 50% de la producción nacional, cuyo principal destino de exportación sigue siendo Estados Unidos. En el maíz forrajero, que es el que se utiliza para alimentos, se produce cerca del 33% y Estados Unidos se mantiene como el principal comprador. En huevo para plato, Jalisco produce el 27%. Esta cifra no está actualizada porque en periodos recientes que se tuvo un incremento en el precio, por ejemplo, de este producto, Jalisco tuvo que soportar mayor parte de la demanda nacional de huevo. Y en el caso de la carne porcina, Jalisco produce el 22.4% y de la leche de bovino cerca del 21%. Pero ¿quién lo produce? Es decir, ¿quién siembra, quién cosecha, quién prepara la tierra, quién comercializa, etcétera?
Entonces, respecto a la mano de obra, solamente el 11.3% del personal ocupado trabaja en el sector primario. Es decir, de toda la mano de obra disponible, solamente el 11% está ocupada en este sector. En 2023 había más de 6.7 millones de personas que estaban ocupadas en el sector primario. Sin embargo, esto representa un retroceso casi del 1% respecto a 2022. Son cerca de 600,000 personas menos que se ocuparon en el 23 con respecto al 22. Los trabajadores subordinados y remunerados en este sector solamente representan un 7.4% del total. Y de los cerca de 33 millones de personas que están ocupadas o que son trabajadores informales, pues el 17.5% corresponde o están trabajando en el sector agropecuario, lo cual es importante. De los trabajadores, bueno, en la gráfica ustedes podrían observar, el 47.6% son trabajadores subordinados y remunerados, pero la mayor parte también en este sector son trabajadores que se emplean por cuenta propia, ¿sí? Y otro porcentaje importante son trabajadores que laboran en este sector sin pago, que es cerca del 11%. Es decir, algunos agricultores o productores tienen ayuda familiar que no reciben como tal un pago en monetario, pero que también están incorporados en este sector, que producen y que contribuyen. Evidentemente, la mayor parte, cerca del 85% de los productores o de las personas que están ocupadas en este sector son hombres y el 15.2% son mujeres. En cuanto en otras características, el nivel de ingreso por trabajo, que eso es importante, es decir, el sector primario produce los alimentos que consumimos, pero solamente el 44.6% percibe hasta un salario mínimo. Y el 3.5% percibe más de 2 salarios hasta 5 salarios mínimos. Entonces, es un bajo porcentaje de productores los que en realidad se ven beneficiados con mayor ingreso. El 64% se dedica a la agricultura, el 34% de la mano de obra ocupada se dedica a la ganadería y solamente el 1% se dedica a la pesca. Principalmente en la agricultura se emplean en el cultivo de maíz o frijol, que es el 28.6%, el cultivo de frutales, que es el 10.5%, otros cultivos agrícolas, que es 11.5%, y la cría de ganado, que es cerca del 16%. ¿Sí? Como principales problemas respecto a la mano de obra, evidentemente se menciona la informalidad. ¿Sí? Entonces, este es un punto importante a tratar. En el caso específicamente de la industria, de la agroindustria, la agroindustria la vamos a limitar solamente con dos de los sectores que maneja INEGI, uno que sería el ramo 311, que es la industria alimentaria, y el otro, el ramo 312, que es la industria de las bebidas y del tabaco. Del 2013 a 2018, que es la cifra más reciente que se tiene, la agroindustria alimentaria creció un 83%, mientras que la industria de las bebidas creció cerca del 45%. Las ramas con mayor producción fueron la molienda de granos y semillas y las bebidas. En el mapa que ustedes observan ahí, que sé que no está bastante limitado, ustedes pueden ver la localización de la agroindustria. Y la localización de la agroindustria en el estado nuevamente tiende a concentrarse en la región centro o en la zona metropolitana y en la región de los Altos. Y por otro ámbito, también referente a la agroindustria, respecto no solamente a su localización, sino a cuántas empresas que están dedicadas a la agroindustria y dónde se localizan. En el mapa que ustedes tienen del lado derecho, que tienen tonos verdes, los tonos más claros hacen referencia a aquellos municipios y a la concentración, digamos así, del número de empresas que están dedicadas a este rubro.
Mientras que si el tono es más oscuro, hay una mayor intensidad o una mayor concentración de las empresas. Si nos vamos a esto, entonces aquí ustedes pueden identificar que la agroindustria nuevamente está concentrada en la región centro y en las regiones altos. Y nuevamente hay una presencia de la agroindustria cerca de la región, de las regiones que están o municipios que están en el litoral y en la región sureste. Pero la mayor parte de la agroindustria se localiza en el centro. ¿Sí? Y en el resto en los otros dos mapas, el mapa en la parte superior, ustedes pueden visualizar todas las empresas que se dedican a producir tequila, mientras que en el mapa de la parte inferior, ustedes pueden visualizar la localización de las empresas que se dedican a la producción de bebidas alcohólicas. Nuevamente hay una concentración hacia la región centro y además es de mencionar que los 10 municipios que ustedes tienen listados ahí concentran cerca del 50% de los establecimientos dedicados a la agroindustria, solamente en estos municipios. Entonces, cuando pensamos en el sector primario, muchas veces la idea nos lleva a pensar en el sector rural, pero el sector primario no está limitado a que se desarrolle o se desempeñe totalmente en una zona rural. Lo que se ha visto es que evidentemente el sector primario está padeciendo algunos de los efectos que ya les ha mencionado. Uno de los mayores es el cambio climático, que impacta no solamente en la fertilidad del suelo y en la escasez que se va a tener de productos y en la degradación, sino el cambio climático va a tener efectos más graves en los siguientes años. Por lo menos en este año ya hay falta de cosechas en algunos productos y lo están viendo en algunos de los precios agrícolas. La inseguridad alimentaria sí tiene regularmente mayores efectos en las zonas rurales y sobre todo en aquellas comunidades indígenas, lo cual es importante hacer foco en ello, ¿no? Resaltarlo. El crecimiento de la población y sobre todo la concentración de la población en las zonas urbanas demanda mayor producción de alimentos, pero esta producción de alimentos queda concentrada en una menor cantidad de mano de obra, ¿sí? Y esta mano de obra regularmente ya se está haciendo, bueno, o la mano de obra que se está haciendo cargo de la producción de alimentos, por lo menos en el caso de Jalisco, la mayor parte de ellos proviene de estados como Michoacán, Oaxaca o incluso de Centroamérica. Las áreas rurales sí son las principales productoras de alimentos, pero no son las que regularmente se quedan con el valor de la producción, ¿sí? El valor de la producción se traslada hacia la comercialización, la mayor parte, es decir, el productor se queda más o menos con el 20%, pero los intermediarios y los comercializadores se quedan con el resto del margen de ganancia. Entonces, es importante revivir las zonas rurales, es importante valorizar el trabajo de los productores y sobre todo su producción. En el sector primario se observa una precariedad laboral, la escasez de mano de obra, que no solamente el cambio climático impactará directamente sobre la producción de alimentos, sino la escasez de mano de obra también puede ser un factor para elevar los precios de estos productos, además de la inseguridad que también permea al sector primario. Se buscaría o se tienen que buscar estrategias o políticas para deslocalizar la agroindustria. Es decir, la agroindustria es la parte de la agregación de valor al sector, a este sector. Entonces, el hecho de que se produzca en las zonas rurales, pero se transforme en las zonas urbanas, también genera concentración, tanto de la agregación de valor como de la acumulación de riqueza. Entonces, una deslocalización de la agroindustria y una vocación de producción son puntos importantes a retomar. La incertidumbre que tienen los productores respecto al proceso de comercialización que tienen en cada ciclo y a los precios impacta en las expectativas que ellos tienen de sus cosechas.
Los altos costos de los insumos, como los fertilizantes que mencionaron que estaban grabados, asimismo como estos dependen de la fluctuación del tipo de cambio, son factores que impactan de manera directa en la producción y que afectan a los productores y a sus ingresos. Y por último, es importante pensar en generar o implementar algunas estrategias que permitan alguna reconversión de la producción hacia producción agroecológica que permita el cuidado del medio ambiente, el cuidado del entorno y un menor impacto ambiental. De mi parte es todo. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctora Luz, por su participación y bueno, invito al resto de los ponentes a acompañarnos aquí en la mesa y yo les pregunto si quisieran aportar algo que hayan observado que queda pendiente, alguna conclusión al respecto o bien preguntarles y en el público si tienen alguna pregunta que quieran hacer acerca de las presentaciones o algún comentario en general. Adelante, Katy. Tengo una pregunta para el doctor Juan Alberto. En una de las presentaciones, el doctor comentó que había 7 municipios que los catalogaron como de municipios más vulnerables, tanto de Navaja, de Gollado, Concitlán, Zapotlán del Rey y Alto Moreno. Me gustaría saber si quieren o no lo recuerdan, ¿por qué los determinaron desde esa perspectiva? ¿Se puede dar? Sí, claro que sí. Con mucho gusto, gracias por la pregunta. Justo esos municipios fueron establecidos como vulnerables a partir del diagnóstico que hace el Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático sobre vulnerabilidad al cambio climático en México y lo hacen a escala, bueno, por un lado nacional, estatal y municipal, ¿verdad? Entonces uno puede ingresar al informe directamente y identificar cuáles son los más vulnerables en términos generales o incluso por categorías específicas, como puede ser vulnerabilidad a inundaciones, vulnerabilidad a sequías y algunas amenazas en específico. Y si no mal recuerdo, al menos consideran 2 o 3 factores para determinar la vulnerabilidad, que es la capacidad de respuesta que tienen los municipios, qué tan sensibles son ante estos riesgos, al menos esos 2 que tengo ahorita en mente, y hay un tercero que de momento se me pasa, se me olvida, pero que uno puede revisar la metodología más en específico. Pero básicamente es qué tan capaces son de responder y qué tan susceptibles se encuentran, ¿no? Entonces, bueno, evidentemente ya la metodología más específica desagrega esos ámbitos en indicadores puntuales para hacer básicamente es un índice, ¿no? Que uno puede identificar en este informe de vulnerabilidad al cambio climático del INEC. Entonces, es un poquito desde ahí de cómo lo establece. Sí, a nivel nacional y global. Sí. No, de nada. ¿Alguna otra pregunta que quieran hacer? Agregando un poquito a la pregunta que me hacían, Concitlán sufre en una situación, una condición de tal contaminación en el lago Chapala, en esta zona de Mezcala, que es el número 1 en daño de lesiones por insuficiencia de niños y adolescentes por la grave contaminación, el pescado, el agua y toda la zona que está ubicada ahí en el lado de tránsito es totalmente y por eso es vulnerable. Hay un alto índice de muertes en niños y adolescentes por insuficiencia renal. Sí. También es otro. Sí, muchas gracias. Sí, justamente un poco la vulnerabilidad va, al menos en este informe, catalogada desde lo social y desde lo físico. Entonces, seguramente que los indicadores, si uno revisa el desagregado, vendrán aspectos vinculados a salud, pobreza. Sí. Ignorancia, no hay educación, los papás y los niños no tienen educación, son analfabetas y todo eso nos hace muy
Gracias. Gracias. ¿Alguna otra pregunta o comentario? Adelante. Bueno, felicitarlos, no les escuchar todas las ponencias, pero felicitarlos porque yo creo que son temas pues, prioritarios a ser conocidos, a poner en la mesa y que ya no le damos la vuelta a los mismos temas teóricos, ¿no? Saber que sus investigaciones vayan en un sentido de urgencia y relevancia a los problemas esenciales. De repente nos enfocamos mucho en el avance tecnológico y todo ese contexto de inteligencia artificial y demás cosas y perdemos de vista lo esencial, ¿no? Ahorita que escuchaba la última ponencia, esa pues abandono del campo, esa precariedad laboral, la migración, porque precisamente pues no hay sustento en la tierra y dejamos de ver qué es lo que nos alimenta, es lo que nos dificulta, ríos, las tierras. Y bueno, en ese sentido, preguntamos, ¿ustedes han identificado ya programas que ya se estén poniendo en acción, que hacen algo para las empresas, que sean atentas en las empresas, en las universidades, o qué acciones concretas se están poniendo, al menos en México, a trabajar para tratar de pues, empezar a resolver estas, si no resolverlas por completo, a trabajar en estas problemáticas, y a lo mejor cómo podríamos nosotros desde la academia sumarnos además de la parte teórica con ejemplos muy prácticos para poder sacarlo. Por ejemplo, no lo mencionamos acá por el contenido de la ponencia, pero la doctora Patillo hemos trabajado en consultorías para el sector público, identificando pues también las cosas buenas que se han hecho, ¿no? Y hacíamos una recomendación en aquel momento acerca de la oportunidad que se tiene de la captación de agua de lluvia. Entonces, a raíz de esas sugerencias que nosotros hicimos, el gobierno del estado de Jalisco lo que hizo fue implementar, lanzó, aprovechando, digamos, esta externalidad negativa, ¿no?, que se surgió durante 2021, que no teníamos suficiente agua en algunas zonas, sobre todo en los municipios pues, más vulnerables, se lanzó el programa piloto de nidos de lluvia en julio de 2021. Entonces, en ese pilotaje que se hizo, para ver qué tal funcionaba y demás, solamente se vieron beneficiadas colonias que estaban en la parte norte del municipio de Zapopan. El programa lo que ofrecía era un apoyo en especie, es decir, no se entregaba el recurso monetario, sino que a través de un tercero lo que se hizo fue tanto hacer concientización acerca de la importancia, ¿no?, de captar el agua de lluvia, explicar cómo funcionaban los sistemas de captación, validar la viabilidad de los hogares y del espacio, ¿no?, para instalar el nido de lluvia, hacia la instalación de todo el sistema de captación de agua pluvial. Les explicaba en las viviendas cómo funcionaba, los cuidados que debían tener y hacía visitas de seguimiento y tal, ¿no? Entonces, fue un piloto exitoso y se repitió el programa en 2022. Se incrementaron los recursos para el programa precisamente. El funcionamiento continuó de la misma manera. Se repitió en 2023, 2024 y yo creo que pronto vamos a tener noticias porque al menos en el presupuesto de ingresos del estado de Jalisco está la partida para el programa Nidos de Lluvia. Entonces, sí lo está. En ese caso, porque hablamos de agua que es para uso doméstico. Sin embargo, no está cerrado como a implementarlo en otros lugares, porque también existe el programa Escuelas de Lluvia. Y ese de Escuelas de Lluvia lo tiene... La de captación de agua de lluvia. Y la captación. Ese programa de escuelas de lluvia lo lleva ISO Urbana. Entonces, está también a nivel nacional. Y algo curioso y que llama la atención y que es bueno y que se debería de aprovechar es que las empresas, algunas pymes empezaron a levantar la mano de, oye, yo quiero tener un nido de lluvia, ¿qué puedo hacer? ¿Qué tengo que hacer?
Yo hasta el momento no me he metido a investigar, pero acerca de si les hicieron caso o no, porque probablemente fue alguna, no hayan sido muchos seguramente, pero debería de aprovecharse. Nosotras en la investigación que hemos realizado, pues sí emitimos la recomendación de que se abra, ¿no? También para los sectores productivos. Entonces, ese es uno de las, digamos, casos exitosos o acciones que hemos visto con externalidades positivas. Sí, justo, hay una versión. Sí, Instituto Estatal de Estadística, ¿cómo se llama? Sí, en el IEF. Sí, la tienen también ajá. Sí, justo eso. Adelante. No le quiero Se dice. Con Alberto. Entonces, en metodología, no explicaste cómo llegaste a los resultados que presentas. Supongo que más bien con análisis de contenido, digitación, cosas del estilo. Estaba escuchando y estaba pensando que lo que decía el video ahorita, cómo poder desde la academia. La academia somos una organización limitada, ¿verdad? Pero hay una cosa que estás escuchando que me pareció que era una pregunta para ti, pero que no da pie a una iniciativa posible que se las dejo de tarea, que es con análisis incluía los 25 instrumentos que existen y bla, bla, bla. Pero lo que no aparece ahí, que es importante, es el análisis de capacidades. Tú decías, pues sí, que los municipios se vincularan al medio ambiente con lo de urbanismo, con lo de agricultura. Pues sí se llevan, pero ¿quién lo hace? Cuando tú sí vas, no sé si has ido a hacer trabajo de campo a los municipios. Porque vas a hacer trabajo de campo a los municipios y ya hablas de cambio climático y no sé de qué estás hablando. Y dices, pero déjame, ahorita le traigo el director de cambio climático del municipio. Y llegas y, no espero no ofender a nadie, pero te trae un dentista. Eso es algo que la academia sí puede hacer la diferencia. Algo que no hacemos en el mundo académico mexicano, y la universidad debería hacerlo, porque si la universidad no hace, nosotros tendríamos la tarea para el ratito que no viene Marco Berger de cambio climático. El asunto es, ¿qué tan lejos estamos de cabildear, por ejemplo, como academia, para ir con el Congreso y decirle, mire, en el 2027 vamos a elegir autoridades municipales nuevas. Para entonces, el que quede de presidente debe de saber que ustedes acaban de aprobar una ley que dice, el funcionario municipal a cargo de temas de cambio climático, ordenamiento territorial y desarrollo urbano debe ser experto. Tiene que hacer, en los municipios nomás hay como 3 puestos regulados. El secretario, el síndico, que debe ser abogado, el contador, que debe ser el tesorero, debe ser contador, y no necesariamente el responsable es síndico. Y el que se encarga de sus urbanos, y el que se encarga de sus agrícolas, y el de cambio climático, tiene que haber, cada municipio a partir de 2027 de Jalisco debería tener un experto en esa combinación de esas 3 cosas para ocupar un puesto de dirección. Puede ser la dirección de desarrollo urbano, puede ser la dirección de, etcétera. Mi profesor de negociación recomienda estas cosas. Yo le enseño en mi clase de licenciatura. Recomiendo estas cosas. No, la gente le digas, cambie los focos porque el cambio climático. Y es que decirle, cambie los focos, va a ser más barato recibirlos. Entonces, negociar con la gente en la vida práctica. Entonces, como no tenemos expertos, no importa cuántos pueden haber encontrado 40 instrumentos, eso va a llegar a las manos del gobierno municipal, y el gobierno municipal 40. Y tú hablabas de planeación de qué, de desarrollo, y dijiste plan de desarrollo. Nosotros hicimos un plan de desarrollo municipal, hace ya como 20 años de eso, para el municipio de Tuxpan, que es de los más chiquitos del estado. Y fue un problema venderles la idea. ¿Sí? Les metimos la idea de que mire, que plan de desarrollo, y claro, que ya lo terminamos, presentamos los resultados, hay una manga, hay una reunión, tal, lo ya fuimos después de todo aquello, y nos dice, ¿qué nosotros nunca habíamos visto un plan de desarrollo. Y ahora sabemos qué cosas es un plan de desarrollo.
Entonces, las dudas que tenía al principio, pensabas que no confiaban en nosotros y cosas. No. Entonces, ¿para qué sirve? Y esto es el municipio de Tuxpan. Imagínate cosa de Jutla. En el Jutla, buscar de oportunidades. Hoy estamos buscando al director de oportunidades aquí, el programa de oportunidades. Sí. Ah, es en Estados Unidos. Oh, güey. No conoce. Te digo, pero eso es algo que ya desde su plataforma podría Pues sí. ser para tiene que haber eso. ¿Por qué no solo por eso? Yo fui asistiendo a la Universidad de Nueva York y ahí ese programa, su fuerza es la maestría. En CRP, maestría en CDLP y la plata. Si yo vi consumir, ¿por qué tiene tanta demanda este programa si esto es un tema que casi nadie compra? Muy sencillo. No puede ser director municipal. No puede ser director municipal de estos temas si no tienes acceso. Entonces vamos cerrando un círculo. La universidad ofrece carreras, pero nunca cabildea que lo que enseñamos sea. Aquí hay una gran oportunidad para este tema. Sí, de hecho yo sí llegué a hacer análisis de capacidades de 2 IMARES y no, en su reglamento tampoco quedó establecido, o sea, sí identificamos que no existen perfiles de puesto, ¿no? O sea, no demandan que cumplan ciertos perfiles ciertas personas, pero es algo que se estaba consolidando en ciertos IMARES, ¿no? De que, a ver, el director debe de tener, si no tiene la formación, la experiencia, ¿no? Pero sí es algo que cuando yo empiezo a analizar capacidades en aseo público, pues nos pasa eso. ¿No? O sea, no. Sí, porque tenemos aplicaciones. Sí, claro. Al mismo tiempo que lanzamos el programa de verificación pusimos a todo mundo. Entonces teníamos verificación vehicular y maquinaria para que los municipios. ¿Ustedes saben lo que hacen los municipios con las maquinarias que les da el gobierno del estado? Caminos por todas las comunidades. ¿Y saben qué hacen los campesinos con los caminos? Pues tenemos de facilitar el acceso. Sí. El programa Toda Mancha debería llamarse A Toda Erosión, porque es una bomba de erosión. Sí. Entonces sí necesitamos eso. Sí. Esa iniciativa que la veo como así como GoFundMe, así. La academia, la plataforma, estamos pidiendo al Congreso del Estado que a partir de 2027 ningún municipio pueda ser un experto en esto. Y les ofrecen las maestrías de CUSA y ya son gratis. O sea, ya, no querías meterte porque eran todos gratis. O sea, ya no hay. Puede ser un gratis. Yo no espero que se resuelva de aquí y de allá. Caminando a lo que habían preguntado, creo que hay otra problemática más evidente, por ejemplo, en el sector primario, que es la edad promedio de los productores, de 58 años. Sí. A eso le sumas el no ordenamiento de la propiedad, o sea, la legalidad de la propiedad. Entonces, evidentemente, sí se vienen grandes problemas para la producción primaria, pero creo que con lo que más podría contribuir la academia es con exigir quizás un reordenamiento, porque evidentemente se necesita, es decir, que el productor elija qué va a producir, sí, pero él elige basado en el precio, en lo que él espera obtener en su ganancia, pero eso nos ha llevado a que zonas que eran productoras de maíz o que eran productoras de algunos otros, sean ahora productoras de berries, de agave, de aguacate. O de zacate para vacaciones, si lo quieren. Exactamente, entonces sí, evidentemente tiene una libertad, pero se requiere un reordenamiento del territorio en cuanto a la producción. Pero lo mismo, es que no saben, ha sido el reordenamiento del municipio de Puebla. Sí. Si no lo ven. No va a saber que existe, no lo saben usar. Necesitamos lo primero, capacidades. Y una capacitación o motivación, porque ellos siempre pues a mi compadre le fue muy bien con el agave, entonces ya todos los años lo agave. Sí. Y ya ahora pues le sale más caro la cosecha que dejarlo, porque ya no, sí es por intención, no con elementos
Ese reordenamiento te permitiría algo, pero ese reordenamiento no va del municipio, o sea, sí tiene que ir impulsado y te permitiría a ti tener determinado control, además de conectar con la otra parte de la cadena productiva, es decir, tú ya le estarías dando determinada certeza o seguridad de que esa producción puede tener un valor en el mercado para el productor y tiene un destino a una industria, a una producción en específico. Así el productor ya no produce o genera a ciegas, ¿no? O sea, produzco ahora porque el precio del agave se disparó, sí, pero en 5 o 6 años que tú cosechas, el precio del agave está por los suelos. Pero no hay quien llegue y los capacite en eso. No, es que la carne es un producto ideal para un mercado de futuros, porque tiene fecha de producción puntual, no lo sé. Sí. Entonces, ese reordenamiento va en ese sentido. O sea, se necesitan, sí, hay el agave, pues solamente te sirve para la producción de tequila o de mezcal, pero ¿qué pasa con tu alimentación? O sea, la frambuesa, por ejemplo, las berries se van a un mercado internacional, pero ¿qué pasa con el mercado nacional? ¿Qué pasa con la demanda del mercado nacional? ¿De qué lo estás alimentando? ¿Dónde viene la parte de seguridad alimentaria que volvíamos con, quizás con esos problemas, ¿no? De contaminación, o sea, ¿qué tipo de productos dejas a tu mercado nacional? Entonces, desde la visión de qué voy a producir, cuánto, dónde y para qué mercado. Entonces, creo que eso es importante y la academia, creo yo, puede funcionar con esos planes y ese empuje hacia, no sé, alguna legislación o congreso o generación de capacidades. Muchas gracias. No sabemos.